palabra, y le invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Así que usted mire a su izquierda y su derecha si hay algún hermano o hermana que no tiene Biblia, que usted le pueda facilitar la lectura del pasaje que vamos a estar nosotros reflexionando en esta tarde. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 34. No. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 34. Y una vez que lo encuentren, si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Si no, pues puede permanecer sentado, sentada. Lo importante es que tengamos la debida reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, versos del 25 al 34. Le hemos titulado a este mensaje de la siguiente manera: Dios actúa en medio de la dificultad. Repito, Dios actúa en medio de la dificultad. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hace apenas unos 20 y tantos días celebramos la llegada del año 2020. Nosotros como iglesia inclusive lo celebramos de una manera muy alegre y al mismo tiempo muy esperanzador, recibiendo este nuevo año. Pero como bien ustedes se han percatado, este mes de enero parece ser uno más largo de lo normal. Y es porque ha comenzado este año con muchas noticias difíciles. Ha comenzado no solamente con situaciones políticas inestables, también se han presentado lo que pudiera ser una epidemia debido a un virus que ha surgido en China, de la cual ahora se están tomando las previsiones para que el mismo no afecte al resto del mundo, de la humanidad. También hemos visto el asunto de la naturaleza. En el caso de mi querida isla de Puerto Rico, como bien saben, desde el 28 de diciembre no se han detenido los temblores. Los terremotos continúan. Inclusive hasta el mismo día de hoy los temblores siguen. Y el mismo afectó muy de cerca a mi familia, porque mis padres perdieron toda su casa y todas sus pertenencias como parte de esta situación. También nos hemos enterado de que los mismos acontecimientos han sucedido en otras partes del mundo, como lo fue hace poco en Turquía. Y también las pérdidas de algunos seres queridos de una manera completamente inesperada.
Para los que me conocen saben que soy un fanático de los Lakers. Desde los 80 soy un fanático de los Lakers. Todas las iglesias que he pastoreado saben que tuvieron un pastor Laker fan. Y hoy pues recibí una noticia que aunque no era alguien que yo conocía personalmente, sino que yo admiraba y continúo admirando, y del cual tuve la oportunidad de que en su última gira de juegos pude verlo aquí en Brooklyn contra los Nets y ganamos. Sin embargo, hoy recibí la noticia que Kobe Bryant murió, pero también recibí la noticia de que su hija murió con él. O sea, él estaba con parte de su familia. Y son noticias que realmente nos impactan. Una familia joven, un hombre recién retirado de la NBA, con todo, ¿verdad? Con todos la fama, la fortuna, una hermosa familia. Sin embargo, esta situación inesperada ocurrió y debemos orar por la familia que le resta para que Dios le dé fortaleza en estas situaciones. Son dificultades. De hecho, leí en las redes sociales un amigo que me dice, pastor, ¿podremos devolver el 2020? Si no han pasado los 30 días, como bien me dijo mi hijo hace unas cuantas semanas, ¿no lo podremos devolver? Porque han pasado tantas y tantas malas noticias y circunstancias que definitivamente nos sentimos abrumados. En esta tarde, mis queridos hermanos, yo no me quiero enfocar en las dificultades, puesto que las mismas siempre estarán presentes. El mismo Jesucristo dijo que en el mundo podremos tener aflicción. O sea que podremos pasar por diferentes pruebas, tanto de fenómenos naturales como son los terremotos, los huracanes, como también de accidentes y de pérdidas súbitas de familiares y de amigos. Pero a pesar de que esa aflicción esté presente, yo me quiero enfocar en lo segundo que dijo Jesucristo. Y es que en el mundo tendremos esa aflicción, pero confiemos que Él ha vencido ¿qué? El mundo. Hoy vamos a ver a través de este pasaje que aún los siervos de Dios pueden pasar por ciertas dificultades, que pueden pasar por momentos difíciles, pero sin embargo, el Dios que controla la historia, el Dios que se ha revelado a las vidas de sus seguidores, es alguien que no está como un espectador silente de las circunstancias del ser humano, sino todo lo contrario, está presente en las circunstancias de sus hijos e hijas, y Dios se glorificará en medio de las dificultades. Así que nuestro mensaje no va fundamentado en una línea de un positivismo simplemente popular o psicológico, sino vamos a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen acerca de lo que es Dios y de aquellos que creen en Él y cómo son sostenidos y fortalecidos aún en medio de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Circunstancias que no esperamos. Aquí en el pasaje que acabamos de leer, mis queridos hermanos y amigos, estaban estos dos siervos de Dios, Pablo y Silas. Para los que están familiarizados con las Sagradas Escrituras, saben que el apóstol Pablo tiene un lugar muy importante en las mismas, ya que el apóstol Pablo fue un apóstol escogido por el Señor después de su resurrección. Y que el apóstol Pablo, curiosamente, antes de conocer a Cristo, no solamente es que no era creyente, sino que su función era perseguir a la iglesia del Señor. Él creía y entendía que lo correcto era erradicar a la iglesia de Jesucristo. Y así dedicó su vida. Hasta que un día, porque de la misma manera, mis queridos hermanos, que pueden suceder cosas difíciles y negativas a nuestra vida sin esperarlas, óigame, también ocurren cosas hermosas y maravillosas sin esperarlas. Porque el apóstol Pablo, siendo Saulo, iba en dirección a un lugar llamado Damasco y con la intención de perseguir a la iglesia de ese lugar. Sin embargo, fue interceptado por Jesucristo en el camino.
Y ese Jesucristo, ese Salvador, en lugar de ejercer la justicia en el apóstol Pablo en términos de castigarlo por las acciones que él estaba cometiendo contra su iglesia, sin embargo lo que hizo fue que lo salvó, lo perdonó y lo comisionó para ser lo que conocemos el apóstol de los gentiles. Siendo un enemigo de Dios, se convirtió en un amigo. Siendo aquel que se oponía a la obra, se convirtió en un aliado del Señor. En aquel que no quería que el evangelio siguiera corriendo por todo el mundo, ahora él era uno de los instrumentos para que el evangelio corriera por todo el mundo. Y no solamente Dios le convirtió, no solamente predicó el evangelio, sino que también hasta es el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Hermanos, Dios hace cosas maravillosas. El apóstol Pablo, entonces, siendo ya, si podemos llamarlo así, del equipo del cielo, predicó el evangelio y tuvo lo que acompaña a todo lo que tiene que ver con el ministerio de predicar el evangelio. ¿Y qué acompaña? Muchas victorias, pero también muchas situaciones difíciles. Mucho gozo, pero también en ciertos momentos aflicción. Aquí, en el contexto que acabamos de leer, él estaba aquejado por una situación que le iba a acompañar muchas veces en el ministerio, y eran las cárceles. Los siervos de Dios en las Escrituras fueron a la cárcel no por haber cometido crímenes, de haber matado a una persona, de haber violado a alguien, no. Ellos fueron a la cárcel por causa del evangelio, por causa del mensaje. El mismo Jesucristo había dicho que si a mí me persiguieron, a ustedes les perseguirán. Y el apóstol Pablo, curiosamente, aquel que perseguía ahora era víctima ¿de qué? De la persecución. Pero sin embargo, también, aunque participara de esa persecución, también iba a experimentar lo que era la obra y la acción de Dios en medio de las dificultades que él iba a tener en el ministerio. Me interesa y me llama la atención cuando leemos en el verso 25, que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Óigame, a medianoche, por lo regular, y cuando recuerdo las películas de cuando yo era niño, que la medianoche siempre se ha relacionado con todo lo que es malo, con todo lo que es terrorífico. En la medianoche, por lo regular, en mi contexto, me vienen a la mente aullidos de lobos. Verían también los susurros de aquellas tradiciones que se utilizan en Latinoamérica, como es, por ejemplo, en México, pero también en Puerto Rico lo tenemos, que es la famosa Llorona. Recuerdo que cuando niño, viendo las películas mexicanas del Santo, el Enmascarado de Plata, mi héroe de la niñez, recuerdo que una ocasión fue cuando me expuse por primera vez a este personaje siniestro de la Llorona, que lloraba, ¡ay, mis hijos! Y era ese lamento, ese quejido en medio de la noche. Y recuerdo que no fueron pocas las veces que cuando me reunía con mis primos o con mis amigos y estábamos compartiendo como jovencitos al fin, alguien se hacía el gracioso y hacía las veces de la Llorona y rompía grupo. Entonces no solamente nos íbamos del lugar, sino que nadie dormía solo, porque le teníamos miedo al ¡ay, mis hijos! Así que la medianoche siempre se relaciona con cosas que siniestras y espantosas. Déjeme decirle que tristemente en mi isla hoy día se relaciona la medianoche y la madrugada con los temblores, porque precisamente en esas horas es cuando más se intensifican los terremotos. En el caso de esta historia, a medianoche no se escuchaban alaridos, no se escuchaban lobos, no se escuchaba la Llorona. Se escuchaban dos presos cantando al Señor, orando y cantando himnos a Dios. Yo le pregunto a ustedes, hermanos y amigos que nos visitan, ¿creen que eso es lógico en una condición como esa?
¿Creen que es lógico en una condición de estar apresado, de enfrentar un posible juicio, de posiblemente enfrentar las consecuencias de ese juicio que no eran las más agradables, encontrarse a medianoche orando y cantando himnos a Dios? Yo estoy de acuerdo con ustedes si me dicen que eso no es lógico ni es normal. Claro que no lo es, pero sí algo es sobrenatural. Es sobrenatural porque implica que en la vida de estos dos caballeros, de estos dos hombres, había algo mucho más elevado que sus circunstancias. Había algo más elevado que los soldados que le vigilaban. Había algo más elevado que el juicio que iban a tener. Tenían el favor de Dios y la presencia de Dios con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no dice el texto que ellos estaban adorando a Dios después de haber sido liberados. No dice el texto que ellos estaban adorando y dándole gracias a Dios y orando porque ya tenían la certeza de cómo iban a ser liberados. Todo lo contrario, desconocían lo que Dios iba a hacer posteriormente. Desconocían cómo Dios iba a actuar. Pero sí de algo estaban convencidos, que aún sus cárceles estaban dentro del propósito de Dios y por lo tanto Dios obraría a favor de su pueblo. Bendito sea su nombre. Y ellos cantando a medianoche. Y resalta Lucas en el libro de los Hechos que los presos los escuchaban. Yo me imagino los presos que estaban con sus quejas, porque cuando se visita una cárcel, pues lógicamente está la tristeza, está el arrepentimiento en algunos casos, está la incertidumbre de cuando van a salir, qué va a pasar. Y estos hombres, en lugar de escuchar a otros quejándose, estaban orando a Dios y cantándole himnos a Él. Y en medio de ese escenario de lo que yo puedo llamar un servicio de adoración en la medianoche en la cárcel, que no es ni la hora ni el lugar que luciera normal para un servicio, pero ahí ellos estaban como en adoración a Dios. Entonces sobrevino la intervención de Dios a través de un gran terremoto, que ese terremoto, en lugar de destruir las vidas de ellos, al contrario los liberó y provocaron unos grandes eventos para la gloria de Dios. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde qué nos lleva, qué nos enseña este pasaje acerca de la acción de Dios en medio de las dificultades. Lo primero es, mis queridos hermanos, es que Dios en medio de las dificultades, Dios se glorifica a través de la convicción de sus seguidores. Dice el texto y lo repito, a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quién pudiera estar cantando himnos a Dios? ¿Quién pudiera estar pensando en el Señor si no fuera aquellos que de una manera u otra han tenido una experiencia con Él? Así que para aquellos que han creído en Jesucristo, las circunstancias no son motivo para poner una mordaza en su boca y reprimir algún tipo de expresión de adoración a Dios. Todo lo contrario, las circunstancias negativas para los que conocen y creen a Dios son grandes oportunidades para acercarse más a Dios en oración. Es una oportunidad para adorarle más y tener la expectativa de que Dios va a hacer algo, no solo a su favor, pero más que nada, para su gloria. Hermanos, como les digo, no tenemos control de los eventos. El ser humano hoy inclusive consulta lo que se llaman aquellos que son los místicos, el horóscopo, consultan aquellos que supuestamente leen las manos, consultan aquellos que supuestamente a través de algunos medios pueden saber el futuro y algunos pagan grandes cantidades de dinero para poder evitar lo que supuestamente ellos pueden anticipar. Pero eso no es otra cosa que un timo, porque nadie puede controlar los eventos. Hermanos, lo que decimos no es motivo para infundirle temor, sino para infundirle conciencia. Hoy nosotros estamos aquí, más adelante no sabemos si estaremos aquí.
Nosotros no tenemos control del mañana ni del mes que viene. Pero para los que amamos a Dios sí tenemos una convicción. Y es como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que independientemente de que hoy sea un día soleado o sea un día nublado, las circunstancias externas no van a determinar lo que ocurre en mi interior, porque mi interior ha sido renovado por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aun cuando yo vea la vida misma mía como nublada, sin embargo, así como ocurre cuando se nubla a nivel físico, decimos esto va a ser temporero, porque aún las nubes parece que esconden el sol, pero no lo erradican. El sol seguirá brillando y el sol se manifestará. Y hay momentos que parece que la tristeza nos ahoga, parece que la depresión nos aprieta, parece que como si no tuviéramos una luz al final del túnel. Sí, mis queridos hermanos, hay una luz, pero más allá que todo obra del sol o toda obra de las estrellas, es la luz de Cristo que resplandece sobre nuestros corazones. Todos pasamos circunstancias, todos nos hemos llegado a deprimir. Óigame, mi hermano, mi amigo, no crea que usted está solo y sola en esta situación de la depresión. No, inclusive grandes y hombres de Dios han pasado por esos momentos, pero con la única diferencia, ¿sabes qué? Que esa depresión no ha sido para destrucción, sino al contrario, esa depresión en las manos de Dios los ha hecho crecer más en la fe y son fortalecidos de tal manera que pueden decir, como el apóstol Pablo dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquello que parecía destruirte hace todo lo contrario, te fortalece, te anima y te levanta. ¿Para qué? Para que también pueda ser de bendición ¿qué? A otros. Esto es una historia de convicción. No importa en la condición que tú te encuentres hoy, yo te digo en el nombre del Señor, aférrate a Cristo. Independientemente de que tú sepas cómo estas circunstancias van a tomar un giro, aférrate a Cristo. No tenemos que saber cómo lo va a hacer Dios, no tenemos que saber cuándo lo va a hacer Dios. Lo que sí sabemos es que Él nos acompaña en nuestro Getsemaní, en nuestro Calvario, porque de ambos participó Él. Su Getsemaní fue el tiempo de aflicción y de tensión antes de la resurrección. Su Calvario fue el momento de sufrimiento para nuestra salvación. Y recordemos que después de toda crucifixión vendrá la gloria de Dios. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre la dificultad, todas las demás cosas pasaron, todas serán hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta era la confianza que tenía Pablo y Silas en medio de estas circunstancias. Y por eso apreciamos que Dios actúa a través de la convicción de ellos. Hermanos, yo no les hablo como quien ha logrado tener una fe por sus propios medios, no. Les decía a los hermanos de Little Ferry esta mañana que un pasaje que me gusta mucho de las Escrituras es que establece que Dios mismo ha puesto este tesoro, o sea, la fe, el evangelio, en vasos de barro. ¿Y qué es un vaso de barro? No solamente es una pieza hermosa, pero es frágil. Cuando hablamos de barro, lo relacionamos ¿a qué? A fragilidad. Y el apóstol Pablo dijo: Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nadie, y le decía a los hermanos de Little Ferry esta mañana, nadie en su sano juicio pondría un tesoro, o sea, un documento de propiedad o un dinero o una prenda preciosa en una vasija de barro. Lo pone en una caja fuerte, cuya combinación solo sabe el que la pone. Pero aún así una caja fuerte, le dice al ladrón: no sé lo que hay, pero algo de valor debe haber ahí. Porque relaciona caja de fuerte con algo valioso dentro de esa caja de fuerte. Pero ¿sabes qué? Aquí en el Señor es diferente. Dios ha puesto este tesoro en barro como yo, en barro como usted. Dios no espera que usted sea perfecto.
lo que espera es que usted le crea al perfecto que va a morar en usted por medio de la fe en Cristo. Él no espera que usted en momentos de aflicción no se le salga una lágrima. Sí, saldrá una lágrima, porque eso es parte de nuestra fragilidad humana. Pero hermano, el tesoro que Dios ha puesto en nuestros corazones va a prevalecer. Y ese tesoro nos va a anunciar que hay esperanza aún en medio de las lágrimas. Toda lágrima será enjugada por el Señor. Toda duda será aclarada en el Señor. Y los que creen en el Señor se levantarán y tendrán nuevas fuerzas, como dice en el libro del profeta Isaías. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque en Dios renovarán sus fuerzas. Por eso esto es una historia de convicción. Pero al mismo tiempo, Dios actúa a través de esta convicción, pero también es una historia del poder de Dios. Porque no solamente apreciamos la convicción y el poder de Dios en cuanto a haber transformado a Pablo y Silas en estas circunstancias y ellos asumir esta actitud de confianza en Dios aún en medio de la incertidumbre, sino que también apreciamos cómo el poder de Dios se manifiesta en favor de sus seguidores. Mientras cantaban, sobrevino de repente, verso 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Óyeme a ti que nos visitas hoy. Yo sé que cuando nos invitan a una iglesia hay dos tipos de emociones. Una buena y otra como un poquito de susto. Y yo les voy a decir algo, no los culpo. Porque tristemente, en algunos casos, hay movimientos que en lugar de inspirar fe, lo que dan es susto. Y les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Hoy usted está expuesto al Evangelio y nosotros le estamos compartiendo el Evangelio. Quien les presenta a usted el Evangelio en esta tarde no es alguien, mis queridos hermanos, que es más especial que ustedes. No es alguien en el cual Dios me ha hecho mayor que nadie, porque al contrario soy el menor de todos en términos de lo que es mi humanidad. Estamos aquí porque Dios es real. Porque Dios no solamente existe, sino que Dios opera en favor de sus seguidores. Y que no han sido pocas las veces que hemos estado en dificultades. No han sido pocas las veces que hemos estado en escasez. No han sido pocas las veces donde hemos llorado y hemos clamado delante de Dios. Pero al mismo tiempo hemos presentado delante de Dios nuestra causa. Y nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo hacer las cosas, pero sí podemos confiar en Él. Y déjeme decirle, la obra la hace Él como Él quiere. Usted y yo estamos llamados a confiar en Él. ¿Cómo Él lo va a hacer? No nos toca a nosotros conocer los detalles. Aquí Pablo y Silas sí sabían que Dios estaba con ellos. Pero de que Dios iba a provocar un terremoto y que ese terremoto iba a romper las cadenas y que ese terremoto iba a provocar esa situación, ellos no lo sabían. Posiblemente hoy tú estás aquí porque alguien te invitó. Posiblemente tus propias circunstancias te han traído. Pero detrás de todo eso está un Dios soberano que ha puesto sus ojos sobre ti. ¿Con el fin de qué? De perdonarte, de amarte y restaurarte para su gloria. Aquí Dios manifiesta su poder en la vida de ellos, sacudiendo todo lugar y rompiendo las cadenas. Mis queridos hermanos, nosotros creemos no solamente en un Dios que actuó en la cruz del Calvario para salvarnos por medio de Jesucristo, sino un Dios que actúa continuamente en nuestras vidas. En un Dios que ve nuestra situación, que ve nuestra miseria y tiene compasión de nosotros. En un Dios que no solamente observa, en un Dios que me acompaña. Es el Dios del cual el salmista se inspiró y dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿qué? Conmigo. Aquí el poder de Dios se manifestó literalmente rompiendo las cadenas
que apresaban a Pablo y a Silas. Yo te pregunto, mi amigo y hermano que nos visitas, ¿qué será lo que está provocando opresión en tu corazón? ¿Qué es lo que posiblemente en las redes sociales reflejas como una cara de mucha alegría, pero sin embargo es solo una imagen? Porque en la intimidad estás con muchas inseguridades y estás con mucho dolor. Y más que nada, preguntándote, Dios, si tú eres real, Señor, ¿podrás tener algún tipo de favor para conmigo? La contestación yo te la doy en el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Charles Spurgeon, un famoso predicador del siglo XIX, dijo: nunca he visto a alguien que le haya pedido a Dios que le salve y que Dios le haya negado su petición. No hemos visto a nadie que le pida a Dios que le perdone de todo corazón que Dios no le haya perdonado. No he visto uno que se haya acercado a Dios y le haya dicho: Señor, por favor, sé propicio a mí que soy pecador, que Dios entonces no se haya acercado con una mano de gracia. Porque aún hasta el discípulo que en un momento dado, como Pedro, falló en unas circunstancias y su vida se ve amenazada por ahogarse, él suplicó y rogó a Dios y la mano de Dios se acercó hacia él y lo levantó. Hermanos, el poder de Dios es real. Y por último y no menos importante, no solamente esta historia en la cual hemos visto que Dios actúa en medio de la dificultad, actuando a través de la convicción de sus seguidores, actuando a través de su poder, porque es el poder de Dios quien libró a estos hombres de sus cadenas, sino que también es una gran historia de salvación. Dice en el verso 27 que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estas circunstancias de prisión de Pablo y Silas redundó en un poderoso testimonio de convicción, de fe en el Señor. Redundó en una poderosa manifestación de Dios. Pero es a lo que nos lleva a toda persona, a un encuentro de salvación con Dios. Pablo y Silas estaban allí por ese carcelero, hermano. ¿Usted sabe cuál era la razón primordial de eso? Salvar a ese hombre. Ya Pablo y Silas conocían del Señor, y si ellos no se libraban de esa cárcel y les tocaba entonces partir de esta tierra, el mismo apóstol Pablo decía: yo estoy convencido que yo tengo en los cielos una casa no hecha de manos de hombre, sino hecha por las manos de Dios. O sea, el mismo apóstol Pablo decía: yo estoy aquí porque Dios todavía me quiere aquí, pero si Dios quiere que yo me vaya con él, estoy mejor allá. Así que en la liberación de Pablo y Silas, esa manifestación de convicción y de poder de Dios era para alcanzar a ese carcelero que una vez que ocurrió esa situación, mire lo que dijo: me voy a quitar la vida. Y Pablo le dijo: no te la quites porque estamos aquí. Contextualmente, ¿por qué él se quería quitar la vida? Porque si ellos se escapaban, implicaba que él había fracasado como soldado en su tarea de vigilar. Y eso lo llevó a una desesperación de pensar quitarse la vida. Pero el evangelio no se basa en la noticia de que tú te quites la vida. Se basa en la buena noticia de que uno dio su vida para que tú tuvieras vida. Aquí Pablo le dice: no te hagas ningún mal. Hermanos, hoy día, en la pastoral que Dios me ha permitido tener por todos estos años, he visto
personas profesionalmente muy exitosos, jóvenes con mucha salud, hasta destacados en los deportes, que se han acercado a este servidor y me han dicho: pastor, yo no quiero vivir más. No encuentro sentido a la vida. En el plano humano uno se asombra porque uno dice: wow, tú eres joven, tú eres atractivo, eres atractiva, tienes unas cualidades que muchos envidiarían, o eres un profesional. Recientemente en mi país un cardiólogo muy reconocido del área sur se privó de la vida. Un cardiólogo con una práctica muy buena, una muy buena reputación, y asombró a todos, privándose la vida luego de los terremotos. Estamos viviendo una sociedad de una cultura de muerte, donde ya no está ese anhelo de vida, puesto que no hayamos esperanza. Y pensamos que simplemente el no estar aquí ya sería la solución de todo. Y déjenme decirles algo: Dios nos ha dado vida, y nos ha dado la vida porque precisamente la vida es un don de Dios. Bendito sea su nombre. Dios es el único que la da y Él es el que la quita. Y el tiempo en que nosotros estemos aquí, aún las circunstancias difíciles que podemos tener, no deben ser motivos para pensar que nosotros ya nuestro tiempo aquí quedó. Este carcelero pensó que por su fracaso él tenía que quitarse la vida, porque ya iba a perder su trabajo, ya no iba a ser nadie. Pero a Dios gracias que uno de sus reos no estaba allí por ser un maleante, sino al contrario, porque eran portadores de un mensaje que da vida. Y este hombre, este carcelero que pensó en quitarse la vida, no solamente desistió por la persuasión de Pablo de no quitarse la vida, sino también aceptó la vida del evangelio, porque él y su casa creyeron en Jesucristo. Entonces, una situación que comenzó con una cárcel, con dolor y con incertidumbre, luego se transformó en una gran historia de ¿qué? De salvación. Oh, mis queridos hermanos, le digo, y con esto voy culminando: el Dios que yo aprecio en las Escrituras es un Dios de finales felices. Gloria a Dios. La historia de salvación comienza en el libro de Génesis, con nuestros primeros padres pecando, Adán y Eva, y con su desobediencia no solamente afectándose ellos inmediatamente, sino también arrastrándonos a nosotros, a la humanidad, heredando una condición de pecado que nos separa de Dios. Comenzó mal, parece eso, ¿verdad? Pero Dios intervino en la historia, bendito sea su nombre. Dios hizo el plan. En ese mismo Edén que había el hombre desobedecido, ahí mismo anunció que vendría la descendencia, que es la simiente, que es Cristo Jesús. Aplastaría la cabeza de la serpiente de Satanás, que fue la provocadora de la desobediencia a nuestros padres, y le iba a traer salvación a la humanidad. La historia de salvación comienza en desobediencia, pero al final la historia es cielos nuevos y tierra nueva. Un Cristo que prevalece sobre todas las circunstancias, y con él su iglesia. Porque el libro de Apocalipsis, que a muchos les asombra y les fascina, no es otra cosa que un mensaje de esperanza. ¿Y cuál es? Que aun cuando todas las circunstancias se pongan difíciles, va a haber una victoria definitiva de Cristo y su iglesia. Al final, los creyentes no tendrán muerte. Ya todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No controlamos lo que venga en el futuro, pero sí tenemos a alguien que tiene el futuro en sus manos, y es Dios. Y Dios no solamente tiene el futuro, sino también a todos aquellos que creen en Él. Porque Él dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El mundo se podrá sacudir a mi alrededor y literalmente temblar, pero yo puedo seguir firme, no porque yo soy grande, sino porque Él me tiene sostenido de su mano.
porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de modo de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las historias de Dios terminan con salvación. Y yo te pregunto en esta tarde hermosa que hemos celebrado los bautismos, la presentación de un niño y tantas cosas hermosas, será también el día hoy donde vengas a los pies de Jesucristo. Y te aseguro que si de corazón, genuinamente, tu corazón se acerca al Señor, todo lo que el Padre me da, dijo Jesucristo, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Puede inclinar su rostro, vamos a orar.